decía que los cristianos de los primeros siglos tenían una profesión de fe muy básica, relacionada con la acción de salvación que ellos creían que Jesús podía otorgarles y a través de la exclusiva fe. Ahora, eso es muy importante de considerar. ¿Por qué? Porque justamente en ese giro teológico se da el gran divorcio entre judíos y cristianos. ¿Por qué? Porque en ese momento histórico ustedes tienen que entender que todavía las cosas son muy difuminadas. ¿Qué quiero decir? Como ya hemos dicho, Jesús era judío y sus seguidores eran judíos. Entonces, ¿cuál fue el gran punto de ruptura y que dio pie al surgimiento del cristianismo, ya más, ya más, ya más definido, vamos? Eh, la cuestión fue justamente la de la salvación. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan en el mundo judío, eh, hay un esquema muy sencillo para entender la visión del mundo judía, que es la idea de la ley y la idea de Yahvé. Entonces, hay una relación entre el pueblo elegido y Dios. Esa relación se da a través de la fidelidad y el cumplimiento de la ley. Entonces, el pueblo elegido será salvado si sigue siendo fiel a Yahvé a través del cumplimiento de la ley. Con Jesús, Jesús sigue considerando eso porque es judío, sin embargo, él empieza digamos, a darle otro papel a la ley. Entonces, a través de la conceptualización de la muerte y supuesta resurrección de Jesús, sus seguidores, y en particular Pablo, dieron un giro al esquema teológico judío. ¿Qué quiero decir? Que si para los judíos la salvación se daba a raíz del cumplimiento de la ley, de la fidelidad a Yahvé a través del cumplimiento de la ley, con la vida de Jesús todo eso cambia. Cambia porque la única condicio sine qua non, o sea, el único requisito para la salvación, ya no es el cumplimiento de la ley, de la Torá, sino la fe en Jesús, Hijo de Dios y resucitado. O sea, la fe en la resurrección. Entonces, eso fue el gran punto de polémica entre los nuevos cristianos y los judíos. Propiamente porque cuando los seguidores de Jesús seguían siendo judíos, sin embargo, creían en Jesús, pero eso chocaba en el momento en que ya no se reconocía la misma autoridad a la ley, a la Torá. Y eso fue poco a poco, a lo largo de los siglos, el elemento de discordia entre los judíos y los que en ese momento se llaman judeocristianos. ¿Cuál es la diferencia? Los judíos son los judíos que siguen conservando la ley, creyendo en el poder de salvación de la ley. Los judeocristianos son los que siguen la ley, pero aunado a eso, consideran que la salvación de las almas se da a raíz de la fe en la resurrección de Jesús. Entonces, en el siglo primero, digamos, en la primera mitad del siglo primero, hubo cierta convivencia entre esas dos posturas. Sin embargo, ya a partir de la segunda mitad del siglo primero, esas diferencias se fueron profundizando y ya fue imposible convivir con esas dos creencias y
se fue dando lo que nosotros podemos llamar el divorcio entre esas dos posturas. Un divorcio que dio lugar a dos familias completamente diferentes, que son los judíos y los cristianos, aunque tengan una base escriturista común, que es la de la Biblia. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una distinción. Nosotros tenemos, bueno, los cristianos tienen Antiguo y lo que llaman Antiguo y Nuevo Testamento. Obviamente los judíos no tienen un Antiguo Testamento, o mejor dicho, su Biblia es lo que corresponde para los cristianos al Antiguo Testamento. Entonces, aquí se lo subrayo para que ustedes entiendan que uno de los grandes factores de éxito del cristianismo fue también el hecho de expropiar de cierta forma el Antiguo Testamento, la Biblia, a los judíos y convertirla en un Antiguo Testamento para los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos en los primeros siglos consideraban la Biblia hebrea como como un texto que de cierta forma adelantaba la venida de Jesús. Entonces empezaron a leer la Biblia hebrea en función de la llegada de Jesús. Y obviamente eso fue una estrategia que tuvo un éxito increíble. ¿Por qué? Porque significó de cierta forma instrumentalizar un texto propio de una cultura y de un pueblo y apropiarse de él. Ahora, para entender la difusión del cristianismo en el siglo II y en el siglo III, lo que tenemos que entender es que tenemos que hablar un poco de una figura fundamental, que es la figura de Pablo. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, Pablo es la fuente del Evangelio de Lucas, fuente en términos de que Pablo, aunque ahí también tenemos un problema, Pablo nunca conoció a Jesús. Si leemos las fuentes, sabemos nada más que, como él dice, se le apareció como un aborto, así se lee en sus cartas. Pero no hay ningún registro, no hay ninguna prueba de que Pablo haya conocido realmente a Jesús. Sin embargo, hasta se podría definir, o sea, fue tanta su reflexión sobre su mensaje de Jesús, que podemos considerar a Pablo el gran teólogo y realmente hasta se podría considerar casi el fundador del cristianismo. ¿Por qué? Porque Pablo reflexionó sobre la vida de Jesús, a él antes, como dicen en sus mismas cartas, que son 7 o 7 son originales. ¿Qué quiero decir? En el Antiguo Testamento hay 13 cartas, 7 son originales, o sea, fueron escritas por Pablo, y las otras 6 son pseudoepigráficas, o sea, fueron escritas por personas que se adscriben a la escuela paulina. Entonces, Pablo escribe en sus cartas que antes perseguía a los cristianos. Luego, un día, en camino a Damasco, se le apareció como un aborto y hizo experiencia de lo que él llama el Jesús resucitado. Y a partir de eso cambió su vida. Nosotros no sabemos lo que pasó a nivel de reflexión, de discurso. Sabemos nada más que a raíz de ese acontecimiento Pablo cambia su vida. Y cambia su vida a tal punto de pasar de gran perseguidor de la iglesia, como él mismo se define, a simpatizante y hasta el apóstolo de los gentiles. O sea, empieza a querer difundir el mensaje de Jesús, no solamente dentro del contexto judío, porque también hay que decir eso. Hasta ese momento, el mensaje cristiano se transmitía dentro de las comunidades judías. Entonces, dentro de las comunidades judías había judíos que se podían convertir y seguir la ley, pero al mismo tiempo creer que Jesús era el Mesías y había resucitado, y había judíos, que llamaremos ortodoxos, que podían seguir
sigue creyendo en la Torá y rechazando la idea de Jesús como hijo de Dios. De hecho, los judíos hoy en día siguen esperando la llegada del Mesías. Ahora bien, puesto que los evangelios fueron escritos a partir del 60 después de Cristo, ahí también tenemos un problema. ¿Por qué? Porque las únicas, al principio, el mensaje de Jesús se transmitía a través de cuentos, sobre todo de la pasión, o sea, de la muerte de Jesús. Con Pablo, y de hecho las cartas que tenemos de Pablo, bueno, mientras que los evangelios fueron escritos entre el 60 y el 100 después de Cristo, eso lo tenemos porque lo pueden averiguar en cualquier texto de historia del cristianismo, porque se hicieron estudios sobre ciertos detalles, entonces sobre todo porque tenemos una fecha límite, que es la destrucción del templo de Jerusalén, que es el 70 después de Cristo. Entonces, 3 de los evangelios demuestran conocer la destrucción del templo, con lo cual lo podemos ubicar después, porque obviamente si no conocieran ese detalle histórico, podríamos ubicarlos, podríamos fecharlos como antes, pero como ellos conocen, saben que el templo se destruyó, podemos decir que fueron escritos después. El único que quizás fue escrito antes es Marcos, porque demuestra desconocer ese acontecimiento histórico. Entonces, al principio, el mensaje de Jesús se resuelve en unos pocos principios básicos. En las comunidades que abrazan el mensaje de Jesús se leen fragmentos de la pasión. Acuérdense que estamos en un contexto histórico donde predomina la cultura oral. Entonces, cuando Pablo empieza a reflexionar sobre la muerte y le adjudica un papel de salvación a través de la supuesta resurrección, porque propiamente a él también se le aparece, entonces Pablo es uno de los grandes reconocedores, podríamos decir así, de la resurrección de Jesús, de la supuesta resurrección de Jesús, uno de los primeros que cree en la resurrección de Jesús, ¿no? Entonces, él a raíz de ese acontecimiento personal, de ese suceso personal, en el que se le aparece Jesús, empieza a reflexionar sobre el papel de Jesús y sobre el hecho de que la ley ya no sirve para la salvación. Lo único que sirve, lo único necesario para la salvación del alma es la fe en Jesús muerto y resucitado. Y eso le da un giro increíble al mundo judío. De hecho, para los judíos, aunque Pablo fuera judío, cuidado, él era judío, era griego por cultura y romano por ciudadanía. Es por eso que muere en Roma, porque pues las autoridades judías, por las cuales Pablo es considerado el gran apóstata de la ley, el gran enemigo de la ley. ¿Por qué? Porque quita poder, quita autoridad de cierta forma a la ley, siendo el mismo judío ortodoxo, porque era judío de corriente farisaica, como él mismo define. Pablo empieza a difundir ese mensaje y sale del mundo judío hacia el mundo romano. Pablo hace como cuenta Lucas en Hechos de los Apóstoles. De hecho, si ustedes leyeran Hechos de los Apóstoles, se darían cuenta de que es básicamente el mundo, el recuento de los viajes misioneros de Pablo, que terminan con el último viaje a Roma, donde va a ser su martirio. Pablo difunde el mensaje de Jesús. Obviamente, al principio, esa difusión es una difusión básicamente urbana. Y el siglo II es el siglo de la conformación de las comunidades cristianas, muy diferente de lo que pensamos hoy en día. No hablamos de iglesias, hablamos de comunidades, o no piensen en un papa, no piensen nada más que en el vasto imperio romano había en cada ciudad
distintas comunidades de creyentes. ¿Eso por qué? Porque el Imperio Romano era un imperio era muy tolerante desde un punto de vista religioso. ¿Qué quiero decir? Que a cada ciudadano se le pedía un juramento de fidelidad a la diosa Roma y al Divus Imperator, o sea, al emperador. Y ese era un juramento de político, de lealtad política. Más allá de eso, cada persona podía creer en el Dios que más le complaciera, ¿no? Por eso las ciudades romanas estaban llenas de muchos templos. Ahora, ¿qué pasa con el cristianismo? Ustedes me dirán, bueno, las persecuciones, que el problema del cristianismo es que es una religión muy nueva, no tiene no tiene legitimidad porque no tiene un texto, porque es una religión nueva. Entonces al principio se considera como una superstición, se considera algo muy cercano a la brujería. De hecho, al principio los cristianos que empiezan a difundirse en las ciudades del imperio son tachados como caníbales y como incestuosos. ¿Por qué? Porque no se les comprende. Cuando ellos dicen que van a comer en la Eucaristía el cuerpo y sangre de Cristo, obviamente a los oídos de gente extranjera, ellos se están refiriendo al cuerpo y sangre metafórico de Cristo, y a los oídos de los otros, por eso son tachados de canibalismo. O, por ejemplo, son considerados incestuosos porque en las comunidades, al interior de las comunidades, se llaman hermanos y hermanas. Y entonces eso hace que no fueran bien recibidos dentro del contexto de las tradiciones de usos y costumbres muy antiguos romanos. Eso hace también que, por ejemplo, su consideración de sí mismos como de ciudadanos no de la tierra, sino del reino de los cielos, del cielo, hace que tengan se alejen más, cada vez más de la vida pública. Y de hecho, en los textos latinos se habla de los cristianos como de gente que tiene cierto, en latín, odium humani generis, o sea, de gente que realmente odia a la humanidad. ¿Por qué? Porque se aparta de ella, se aparta de la vida pública y nada más se considera como un pasajero eh, para luego llegar al reino de los cielos. Por eso, ustedes tienen que considerar el cristianismo del siglo II y del siglo III como un cristianismo que se difunde paulatinamente dentro del Imperio Romano, que está hecho de comunidades que conviven con las demás en las distintas ciudades del imperio, y desde un punto de vista organizativo las distintas comunidades son comunidades de tipo carismático. No existe nada estructural, existe lo que se llama técnicamente un episcopado colegial, o sea, hay una gestión colegial de las comunidades. ¿Qué hacen las comunidades? Se cuidan de las viudas, cuidan de los huérfanos, tienen una liturgia muy básica. Al principio, obviamente, hay solamente dos rituales, que son el bautismo, que se remonta a lo que se describe en los evangelios, con Juan Bautista y Jesús, y la Eucaristía, que se define en la carta a los Corintios, con su fórmula: tomo del cuerpo y de la sangre de Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, al principio es una liturgia basada en himnos, basadas en cantos y nada más. Sin embargo, el mensaje cristiano se va difundiendo paulatinamente dentro del imperio hasta crear un choque con las mismas estructuras imperiales. ¿Eso por qué? Porque el cristianismo podríamos considerarlo de cierta forma subversivo por sus valores, no tanto por el comportamiento de los cristianos, aunque, y de hecho, eh, si ustedes piensan un poco a la consideración que tenía Marco Aurelio, el emperador Marco Aurelio, el emperador filósofo de los cristianos, ellos se lanzan hacia la muerte, al martirio, con un entusiasmo que Marco Aurelio eh, se queda sorprendido, no entiende cómo
con la sonrisa esos cristianos puedan lanzarse hacia la muerte. Entonces, hay que entender que el cristianismo del siglo II y luego del siglo III es un fenómeno complejo, pero que empieza a tener su propia identidad porque todavía no tiene, la empieza a tener porque empieza a tener lugares de culto. Al principio los cristianos se reúnen en casas de las familias nobles que se han convertido, sobre todo las mujeres. Al principio no piensen que el mensaje llega a las capas inferiores de la sociedad. El cristianismo es del siglo II y del siglo III, es un fenómeno invisible que se difunde básicamente entre las familias nobles, sobre todo entre las mujeres, y en particular y en las clases medianas, artesanos, comerciantes, viajeros, etcétera, etcétera. No llega a las clases más bajas. Entonces, es un fenómeno invisible porque no tiene todavía lugares de culto, porque los cristianos se reúnen en casas privadas que se llaman Domus Ecclesiae, y de hecho el primer lugar de culto lo tenemos hasta el 240, bueno, por lo menos ahora, hasta ahora tenemos un resto arqueológico de un lugar de culto específicamente cristiano, también con cierta iconografía, etcétera, hasta en el Oriente, en una localidad, la localidad de Dura Europos, y es del 248, ya con una pirámide batismal, ya con ciertas características muy peculiares de la arquitectura cristiana. Pero hasta ahora, entonces, hasta el siglo II, hasta el siglo III, es un fenómeno bastante invisible, pero que se está apoderando cada vez más de los estratos de cada vez más estratos de la población.